Buenas tardes. Estamos aquí con Nuria y con Eva, que han dicho que son de departamento financiero y fisioterapeutas, pero también son dos magníficas atletas que han sido gimnastas, velocistas y algunas ahora se está pasando incluso al triatlón. Bueno, contadnos un poco vuestra historia, Nuria, cuando empiezas tú. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Como queráis. Bueno. Bueno, pues yo he practicado un montón de deportes antes de llegar al atletismo. Realmente yo creo que me han quedado pocos por probar. Empecé haciendo gimnasia rítmica como Eva antes de mi lesión y después probé el tenis, probé el baloncesto, probé halterofilia, bueno, probé un montón de deportes hasta que probé el atletismo y ya, bueno, pues ahí ya me quedé. ¿Qué es lo que más te gusta del atletismo, de la velocidad? Pues realmente es la sensación de velocidad, porque dentro del atletismo también he probado distintas modalidades como lanzamiento y al final he vuelto a la velocidad, que es lo que realmente a mí pues, me hace sentir, ¿no? Realmente, no sé, te da una adrenalina y una sensación que eso es, o sea, no tiene comparación con poder hacer lanzamiento de peso, por decirlo así. Que lo has hecho también, ¿no? Que lo he visto una vez. Lo he hecho, sí. Y supongo que además la adrenalina de la competición es un plus ahí, ¿no? Que está guay. Es que es eso, yo realmente cuando estoy en la línea de salida para hacer un 100 metros, o sea, el temblor que sientes en los brazos, la sensación de vacío, de nervio, de eso con el lanzamiento yo no lo tengo. Entonces no puedo comparar una cosa con la otra porque la sensación no es la misma. Ya. No. Y Eva, cuéntanos un poco cómo se pasa de ser gimnasta a velocista, ahora a triatleta. Cuéntanos. Pues bueno, yo, como tú bien has dicho, Juanma, empecé en la gimnasia rítmica. Me dijeron que probase el atletismo. Para mí yo decía que correr era de cobardes, pero me quedé en el atletismo. Pues empecé con el 100-200. Probé después el salto longitud y bueno, pues al final tuve una lesión, me hizo que estuviese parada como prácticamente un año y al volver me di cuenta de que había perdido mucha vista, que no podía correr yo sola. Y bueno, pues dejé de competir, pero sí que es verdad que notaba que me faltaba algo, que no era yo, que me faltaba esas ansias de competición que lo he vivido desde muy pequeña. Y conocí a los que me metieron en esto, en el mundo del triatlón, precisamente en Ilunion, donde trabajo de fisioterapeuta, que yo soy su fisio, y empezaron a decirme que por qué no probaba el triatlón, que se me podría dar bien. Estaba ahí como un poco, ¿no? El triatlón, es que para mí esos gente son como héroes, superwoman, superman. Entonces era como, lo pruebo. Y lo probé, empecé a competir. Ya te digo, viniendo de la resistencia, o sea, de la velocidad, perdón, y acabando por la resistencia y además 3 deportes que para mí sí que es verdad que había practicado, como la natación, el ciclismo y la carrera, pero con lo diferencia que era que no veía. Entonces tuve que aprender de cero a volver a nadar sin ver, a volver a montar en un tándem, que no es lo mismo que una bici, es como conducir de un coche o un camión, y a correr con un guía. Entonces fue como un reto grande para mí el meterme en el triatlón. Y la verdad que tengo que decir que estoy encantada. Vaya transición, la verdad, de la velocidad al triatlón. Uf. Sí. Y una característica vuestra es que lo compatibilizáis el deporte, ¿no? con trabajo. Me contaba Nuria que siempre lo ha hecho y bueno, y Eva me han dicho que es una de las fisioterapeutas duras pero buenas de Ilunion. Pues, contadme un poco cómo es eso de compatibilizarlo, el trabajo, el deporte. Sí. No sé. Bueno, yo realmente cuando empecé a dedicarle más horas y demás al deporte, a tomármelo más en serio, yo estaba por aquel entonces terminando la carrera, estaba en la universidad.
Entonces, mis inicios laborales en ese momento era compatibilizar lo que era la parte deportiva, los entrenamientos con el trabajo. Cuando yo empecé a hacer atletismo, o sea, realmente la compra de material en deporte adaptado es un esfuerzo muy grande y yo en ese momento necesitaba trabajar para poder sufragar todo eso. Y bueno, tengo que decir y dar las gracias, lo que hablábamos antes, porque desde Ilunion es verdad que siempre he tenido todas las facilidades del mundo para poder acomodar lo que era mi entrenamiento con el trabajo, tanto en cuestión de horarios como a la hora de poder desplazarme a competiciones, ¿no? Que considero que es muy difícil poder compaginar un trabajo a jornada completa con unos entrenamientos, como hablábamos antes, de lunes a domingo. O sea, es realmente complicado si encima no tienes esa flexibilidad. Por eso a mí me gustaría agradecer el haberla tenido, sí, que es muy complicado. ¿Y cuéntanos tú, Eva? En mi caso, yo cuando empecé con el triatlón, yo ya estaba trabajando. Al final, como decía mi compañera Nuria, necesitas material adaptado y al final pues necesitas unos ingresos. Tanto bueno, pues, a nivel de competiciones, a nivel de... No todo, ¿no? Puedes estar pidiendo dinero a tus padres. Entonces, en ese aspecto yo sí que es verdad que sí que estaba trabajando y bueno, pues me fue algo más fácil poder comprar el tándem y demás. Y bueno, pues al final, como ella, ¿no? Tienes que adaptar un poco lo que es tu jornada laboral a tus entrenamientos o tus entrenamientos a tu jornada laboral. O sea, es un poco así. ¿Y qué priorizáis más, el deporte, el trabajo, 50-50? Yo creo que en mi caso particular va por fases, ¿no? Digamos que hace unos años, cuando estaba en el punto álgido de mi carrera deportiva, era, bueno, me esfuerzo al máximo en las dos cosas. Ahora mismo es verdad que ya los años van pasando, ¿no? Y bueno, ya tienes que empezar como a reequilibrar la balanza de nuevo. Y bueno, no, es verdad que no dejas de lado todavía ninguna cosa, pero bueno, tienes que ir ajustándolo en función de la temporada, en función del trabajo. Todo tiene sus ciclos, ¿no? Tienes que ir jugando continuamente. Estoy totalmente de acuerdo con Nuria, pero sí que es verdad que en mi caso, por ejemplo, el deporte juega un papel fundamental. ¿Sabías que TikTok está pagando millones de euros a creadores que ni siquiera están enseñando su cara? Social en forma, y más cuando eres un fisiodeportivo, ¿no? Que realmente al final te vienen deportistas, los cuales pues mucho... Yo soy pequeñita, soy bajita y pues por ejemplo los jugadores de baloncesto son muy grandes y tienes que estar en forma. Y sí que es verdad que, bueno, que al final el deporte para mí es súper importante a nivel de cabeza y a nivel de, pues eso, de estado físico. O sea que no concilio mi trabajo, el decir trabajo y no hago deporte, no lo veo. Sí, pero es lo que decía, un poco no tan guay iniciativas como Ilunion, no porque sea patrocinador, no, pero en verdad os favorece, ¿no? Lo que contáis, cuando ya el deporte va bajando la intensidad o algo, tenéis como una integración deportiva que yo creo que eso, de cara a los deportistas, es un buen salvavidas, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Tienes que ir como reequilibrando y ajustando en función de cada momento. Es verdad, por lo menos en mi caso, es como que la balanza sube y baja, ¿no? Vas ajustándolo, pues eso, al momento de la temporada, al cierre de mes, ¿no? Tienes que ir como continuamente ajustándolo. Sí. Bueno, guay. Y una cosa, ¿cómo veis el deporte frente al deporte tradicional? ¿Queda camino por recorrer? ¿Creéis que se ha avanzado, que queda todavía mucho por avanzar, no sé, para llegar a la inclusión total? No sé, contadnos. A ver. ¿Quedas tú? Sí, venga, nos vamos a mojar. Arráncate. A ver, yo creo que sí que es verdad que se ha avanzado
mucho en cuanto a la inclusión en el deporte, pero creo que es algo que vamos muy despacio, muy despacito y que, bueno, pues todavía queda mucho camino. Yo creo que al final estamos avanzando, pero poquito a poco. También es verdad que son pasos que son firmes, pero todavía creo que queda respecto al deporte convencional. Yo en mi caso particular lo tengo claro y es que creo que falta gente formada, ¿no? Me refiero ya a entrenadores, ¿no? A gente formada en deporte para personas con discapacidad. O sea, eso por un lado. Y luego la parte de ayudas al equipamiento deportivo. Porque cuando tratamos el deporte con discapacidad suele llevar asociado una herramienta, o un tándem, o por ejemplo, en mi caso, una silla de competición, o por ejemplo, pues una persona amputada, una prótesis, ¿no? Creo que ahí se debería de hacer más hincapié, porque una persona que empieza y que quiere empezar a practicar deporte adaptado, ya de antemano, sin saber si le gusta o no, ya tiene que hacer un desembolso muy importante. Y creo que ahí sí se debería de hacer un poco más de hincapié. ¿Cuál sería un poco vuestro escenario ideal de inclusión total en el deporte? ¿Cómo imaginaríais un deporte plenamente inclusivo? Pues realmente que las instalaciones fueran accesibles 100%, que no como en mi caso yo para poder competir me tenía que desplazar 30 kilómetros todos los días y que no tuviese que estar mirando si la pista de atletismo es accesible o no en cada pueblo al que voy. O sea, y luego pues el encontrar un entrenador formado, que a mí me costó semanas y fue realmente muy difícil encontrar a una persona formada en atletismo en silla. Luego realmente la encontré, o sea, sigue siendo mi entrenadora a día de hoy, Isabel Hurtado, pero me costó mucho. Sí, porque encima es una suerte que no solo encontrar un entrenador, sino que encima tengas química Claro. con él, porque si hay Eso poco, encima tienes que Bueno, encontrar. eso ya es otra particularidad más, pero ya con encontrar uno ya, luego ya ves. ¿Y tú, Eva, cómo Yo, imaginas bueno, un escenario completo, total de inclusión en el deporte? A ver, yo creo que estoy un poco en la línea de Nuria. Sí que es verdad que hay todavía deportes que están muy en pañales, porque además no son deportes paralímpicos. Por ejemplo, pongo el caso de la gimnasia rítmica. Yo cuando competía en la gimnasia rítmica sí que es cuando me detectaron la enfermedad, pero bueno, las adaptaciones que hacíamos, tanto con la cuerda como con las mazas, eran adaptaciones que mi entrenador y yo íbamos cogiendo pues a pinzas una maza en vez del material del que está hecho, pues vamos a ver si se puede competir con la parte de abajo, la cabeza de la maza, de goma, o que la cuerda tenga unos cascabeles, por ejemplo, ¿no? Eso al final no estaba nada escrito. En los demás deportes, en el atletismo yo ya estuve con la Federación Española de Ciegos, con lo cual ahí ya estaba más adaptado y yo no tuve ese problema, ¿no?, de encontrar un entrenador que estuviese preparado. Y en el caso del triatlón, más de lo mismo. O sea, al final estoy en un club en el cual tiene un número de paratriatletas muy grande. Creo que es el más grande a nivel de España, de paratriatletas. Entonces, en ese aspecto yo he tenido suerte. Y bien. Pero bueno, sí que al final yo creo que es lo que digo, ¿no?, que hay deportes todavía que mucha gente no se atreve a hacer porque pues no hay esa preparación o no hay esa adaptación. Genial, ya quedan 40 segundos. Una cosa, ¿qué objetivo tenéis para este verano? Contadnos. ¿Objetivo? ¿Objetivo deportivo para este verano? ¿Deportivo? Sí. No sé, si hay otro también puedes contarlo. Pues es que es lo que estábamos hablando antes, que yo ahora mismo estoy en un punto en el que estoy lesionada. Entonces, este año esperaba poder retirarme dignamente, ¿no?, pero va a tener que esperar al año que viene y ya cerrar carrera. O sea, que yo ya lo dejo para el año que viene. Vale, venga, estamos. ¿Y tú, Eva? Pues yo en mi caso la verdad que
tengo como objetivos, ¿no? Pues, a nivel nacional, y no sé si podré a nivel internacional hacer alguna Copa del Mundo. No lo tengo claro este año. Sí que es verdad que no estoy ahora mismo en mi mejor momento a nivel físico, pero bueno, hay que intentarlo y vamos a intentar a ver si puedo llegar. Puedo llegar por lo menos al de España, creo que sí, y no sabemos si alguna copa. Tenemos que hablarlo con todo el equipo que hay detrás, ¿no? De entrenadores y demás. Y, por supuesto, la guía, porque en mi caso necesito un guía. Genial, pues muchísimas gracias Nuria, Eva, y nada. Pues, Gracias. Nada.